Seguimos en Odisea, estamos con el profesor Luis Alberto Romero. Luis Alberto, muchas gracias por venir a Odisea. No, al contrario, gracias a ustedes. Profesor, ¿cómo definiría hoy el sistema político que rige la Argentina? Yo creo que es un sistema como se dice técnicamente, de partido hegemónico, solo que no es un partido, sino que es una extremidad del gobierno. Es el partido del gobierno en el cual la administración y la parte política prácticamente se pegan sin solución de continuidad. Si usted tuviera que definir el kirchnerismo, ¿tiene algo de, ¿qué tiene de peronismo? ¿Qué tiene de propio a la luz de la historia, digamos? Bueno, a la luz de la historia, lo que llamamos peronismo son 60 años, ¿no? Y en 60 años no hay definición que resista, porque justamente lo propio de la historia es que se come las definiciones, ¿no es cierto? Es como si quisiéramos definir la Iglesia Católica desde San Pedro hasta hoy. No, ha cambiado mucho, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a partir de que existe ese nombre peronismo y a partir de que hay gente que se identifica con el peronismo, podemos pensar en distintas formas del peronismo. Digamos, Perón hoy hubiera hecho lo mismo. Eso es imposible de saber, ¿no es cierto? Porque es lo que Perón era muy misterioso, ¿no es cierto? Pero Perón está asociado en primer lugar con el primer peronismo. Y si hay algo diferente del kirchnerismo es el primer peronismo, ¿no? Podemos encontrar continuidades, por supuesto, la misma idea autoritaria del poder, ¿no? Pero ¿cuáles son las diferencias? Digamos? Y las diferencias son las diferencias de la Argentina. Lo que ha cambiado fundamentalmente es la Argentina, y el peronismo creo que ha tenido la característica de adecuarse bien a las distintas Bueno, usted Argentinas, escribió una ¿cierto? nota hace 2 semanas en La Nación que llamaba El peronismo de la desigualdad, donde decía que de Perón este gobierno conserva el autoritarismo y el maltrato hacia la oposición, pero no comparte con aquel Perón el igualitarismo, y que este gobierno utiliza la generación de pobres como forma de perpetuarse. Claro, el primer peronismo nació en una Argentina cuya sociedad era democrática en el sentido que se le daba en el siglo XIX a la palabra, es decir, una sociedad igualitaria, una sociedad abierta, una sociedad que no reconocía jerarquías ni rangos, y el peronismo profundizó ese camino, ¿no es cierto? Empalmó muy bien con ese sentido democrático de la sociedad y hizo un montón de cosas para acabar con los resabios que podía quedar de desigualdades de rango, digamos, ¿no? Y eso lo hizo con un gobierno muy autoritario, ¿no? Y muy represor, digamos, muchísimo, casi diría mucho más represor que este de la vida pública. No se podía hacer política, ¿no? Ahora, la Argentina cambió mucho, yo diría desde la década en los últimos 40 años, ¿no? Y en los últimos 40 años la Argentina dejó de ser una sociedad igualitaria, una sociedad donde las desigualdades no eran muy grandes, una sociedad del pleno empleo, porque en el 70 estábamos en el ámbito del pleno empleo, ¿no? Para ser una sociedad con un inmenso sector de pobres que además de ser pobres tienen una forma de vivir y de entender el mundo muy separada del resto del país, ¿no? Yo creo que si se puede hablar de una brecha en la Argentina, esta es la brecha importante, no tanto la brecha ideológica, ¿no? Y ahí es donde lo que llamamos el peronismo hizo un trabajo, yo diría, técnicamente admirable, que es armar un aparato político para traducir la pobreza en votos, ¿no? Yo no diría que produce la pobreza, eso sería demasiado maquiavélico, ¿no es cierto? Tampoco hace nada para Bueno, yo creo que ahí se chocó, ¿no?, contra la inoperancia de su política económica. Fue mala porque no saben hacer otra y eso no permitió que la gente salga de la pobreza, pero logró que esos pobres sigan votando al gobierno. Sí, yo diría que tampoco le preocupó demasiado, porque una cosa que modifica la condición de pobreza son políticas universales, ¿no? Mientras que este gobierno, siguiendo la tradición de las décadas anteriores, lo que hace son, donde hay un foco, ir con un auxilio, un subsidio, y del subsidio al clientelismo hay solo un paso, ¿no? Rompe y después arregla. Eso ha hecho en todos los sectores de la economía. Sí, pero pone parches, ¿no es cierto? Exacto. ¿No? La asignación universal por hijo es famosa y respetada porque es la única que tiene la palabra universal. Todo lo demás son subsidios parciales. Ahora, esos subsidios parciales, entre otras cosas, sirven para crear el
el conjunto de votantes, ¿no? Porque los lazos que se establecen entre el funcionario que lleva el subsidio y el que lo recibe son los que el día de la elección se traducen en votos, ¿no? No necesariamente la cosa grosera que hemos visto en Tucumán, ¿no? Yo creo que el arte político del peronismo fue hacerlo de modo, en general, ¿no? Hacerlo de un modo mucho más sutil, complejo. Por ejemplo, es muy importante la forma en que se dicen las cosas, ¿no es cierto? No se trata simplemente de decir vos andá y votá, ¿no? Sino vos tenés que acompañar esto porque lo que hemos conseguido para vos es importante mantenerlo, ¿no? Y ahí es menos violento para el manipulado, ¿no? Y hay una manera de hablar y de moverse que los políticos peronistas aprendieron muy bien. Ahora, ¿no? ¿se puede estar en política sin esas prácticas? ¿Se puede ser exitoso sin esas prácticas? Siento decir que hoy no. O sea, en ese mundo, ¿no? Yo diría que hay dos Argentinas, ¿no? Hay una Argentina que es como Mendoza, ¿no? Donde las elecciones se ganan de otro modo, ¿no? O Córdoba, o la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O Rosario. En la otra Argentina no me imagino que se pueda eludir ese sistema, ¿no? Y yo creo que una demostración de eso es, porque sin llegar a los extremos de la grosería de Tucumán, los partidos que gobiernan un territorio de distintos signos políticos tienen un poco de eso, ¿no? No me gusta criticar a gente tan estimable como los dirigentes socialistas de Santa Fe, pero hay un costado de eso, ¿no? Y no se puede ganar la ciudad de Rosario si no se hace algo de eso, ¿no? Pero eso, bueno, eso se puede hacer con entusiasmo y diciendo que es fantástico, vamos a... Hay un factor, me parece, que es muy interesante para entender la vinculación hoy entre partido de gobierno y voto, que es que hoy en la Argentina hay 17 millones de personas que esencialmente viven del Estado, directamente, ¿no? Argentina hoy tiene 3.800.000 empleados públicos entre el sector público nacional, provincial y municipal, tiene 5 millones de jubilados y tiene 4 millones de personas que reciben algún tipo de ayuda social. Sí. Eso sin duda condiciona el voto, ¿o no? Por supuesto, ¿no? Porque nosotros por ahí reaccionamos con las cosas estas más groseras de Tucumán, pero todo el funcionamiento del país tiene que ver, finalmente lleva a esto de que el gobierno abre la canilla, cierra la canilla, es el dueño de la vida de mucha gente, y eso, si el gobierno está dispuesto a usarlo, ¿no? Y ha logrado sacarse de encima los controles, porque esa es una característica del kirchnerismo, ¿no? En ese sentido ha ido mucho más lejos que el peronismo tradicional en esto de eliminar todo aquello que pueda limitarlo. Bueno, ahí hay una capacidad, una ventaja que tiene el que gobierna tan grande que es muy difícil que una oposición pueda organizarse. Profesor, quiero aprovechar su especialidad, la historia, para que nos ayude a entender esta polémica que se suscitó hace un mes, creo que una polémica académica, acerca de los orígenes del nazismo, ¿no? Donde la presidenta, en un discurso, atribuyó los orígenes del nazismo a la humillación que provocó, aceptar las compensaciones acordadas en el Tratado de Versalles. Le quería preguntar por su visión y por... ¿Cuál cree usted que es la visión de la historia de la Presidente que se trasluce a través de este tipo de comentarios? Bueno, empiezo por lo segundo, ¿no? Sí. Yo creo que no tiene una visión de la historia, ¿no? En la década del 70, el peronismo militante de los 70 tenía una visión de la historia argentina, ¿no? Y coherente, un discurso bien armado, ¿no? La Presidente hace incursiones en el pasado y toma un caso y lo acomoda a lo que ella quiere decir en ese momento, ¿no es cierto? Porque ella no, está hablando de lo de la guerra porque quiere subrayar la importancia del enfrentamiento que ella cree tener con los grandes poderes, ¿no? Pero no le interesa verdaderamente el tema, ¿no? Y el caso del nazismo, bueno, se metió en ese tema con la misma audacia y desenvoltura con que se mete en otros temas, ¿no? Porque si hay un tema
discutido, ¿no? Un tema sobre el que se han escrito miles o millones de páginas, ¿no? Es el de los orígenes del nazismo, donde hay 5 o 6 factores que hay que mirar todos juntos. Ella eligió uno, y después esa cosa tan extraña de que se hizo fuerte en un texto muy importante, muy valorado, pero escrito en 1919, sí, sí. ¿no? Era casi ridículo, y además era ridículo el énfasis que puso en decir ustedes son unos burros, etcétera, ¿no? Bueno, ahí eso ya se le fue un poco la mano, pero bueno, siempre la pregunta es ¿para quién habla ella? ¿No? La pregunta más dramática no es qué errores comete, que lo puede decir un profesor, sino cómo eso es escuchado y a lo mejor cae bien. ¿Qué se juega la Argentina en las próximas elecciones, profesor? Mire, no sé, hace un tiempo yo creía que se jugaba mucho. Ahora no estoy tan seguro, ¿no? Me da la impresión de que si eventualmente perdiera el oficialismo, el nuevo gobierno va a encontrarse muy, muy limitado como para hacer todos los cambios muy gruesos que requiere la Argentina para tomar otro camino, ¿no? Por ejemplo, esto eso que se llama globalmente el clientelismo, que es una palabra un poco al montón, ¿no? Para modificarlo no se trata solamente de modificar reglamentos electorales, hay que modificar una cultura política, ¿no? Hay que crear ciudadanos, ¿no? Y hay que romper con muchos sistemas muy acomodados a la vieja política, y para eso se necesita mucho poder político, acumular mucho poder político, y no veo que las alternativas que se ofrecen hoy vayan a tener tanto peso, ¿no? Profesor, si tuviera que cambiar un momento de la historia en el que usted piensa Argentina emprendió el camino equivocado, bueno, ¿qué momento elegiría? Es muy interesante, es la pregunta. Yo creo que cada argentino tiene su respuesta, y probablemente haya varias maneras de enfocar el asunto, ¿no? En mi opinión, el giro hacia el descenso a los infiernos de la Argentina empezó en la década del 70. ¿No? Juntando, no en un momento, pero sí juntando la primera mitad de la década turbulenta y la segunda mitad de la dictadura. ¿En eso coincide con Axel Kicillof, que dice que fue Martínez Dios? Bueno, yo no diría que solamente Martínez Dios, eso sería muy simplista, ¿no? Entre otras cosas porque Martínez Dios no hizo toda la política económica del gobierno militar. Hizo una parte, la otra mitad la hicieron los militares de otro modo, y la conjunción de las dos cosas fue letal, ¿no? Pero la primera mitad de los 70 también fue muy importante para disolver o terminar de poner en crisis el Estado, ¿no? En mi opinión, el tema está en el Estado, ¿no? Hasta los 70 tuvimos un Estado que todavía funcionaba, ¿no? De los 70 para acá lo hemos ido liquidando, y el punto de inflexión está ahí quiero poner una fecha, 75. 75. ¿Coincide con Mirta Legrand en que esto es una dictadura? Mire, a mí no me gustan mucho las discusiones sobre conceptos, ¿no? Porque el concepto es una herramienta, no una realidad, ¿no? Cuando un gobierno deja de ser, yo creo que este gobierno claramente es un gobierno de origen democrático y autoritario, ¿no? ¿En qué momento el autoritarismo se convierte en dictadura? Es una cuestión de encontrar un quiebre en un proceso, ¿no? Yo muchas veces uso el ejemplo de en qué momento se dice que una persona es pelada, ¿no? ¿Y cuántos pelo tiene que perder para que pase de entradas a ser pelado, ¿no? Cuando ya se es pelado, claramente todo el mundo sabe, ¿no es cierto? Pero hay un proceso de transición en el que no es fácil poner el límite. Yo no me animaría a decir que es una dictadura, no porque el gobierno no lo quiera, ¿no? Yo tengo pésima opinión en ese sentido del gobierno, sino porque la sociedad argentina todavía tiene resistencias fuertes que el gobierno no ha podido doblegar. Entonces, viendo las dos cosas, me parece el hecho de que estemos hablando aquí no es propio de una dictadura, no ocurriría en una dictadura. Estamos aquí porque Dios es grande, pero estamos, ¿no? Profesor Romero, muchas gracias.